Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en una confesión realmente impactante, una que nos llega desde el mundo del espectáculo, de una figura que muchos de ustedes conocen y admiran. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y unas palabras suyas que nos dejaron pensando: no poder hablar me enfermaba. Una frase que esconde una profundidad tremenda y que vamos a desgranar poco a poco, intentando entender qué se esconde detrás de estas palabras tan reveladoras. ¿Se imaginan sentir que el silencio propio se convierte en una enfermedad? Suena fuerte, ¿verdad? Por eso, si les intriga este tema y quieren saber más sobre las batallas internas de las personalidades públicas, les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones con su carisma y su talento frente a la cámara, ha decidido abrirse de una manera muy íntima en una de sus recientes declaraciones. Cuando hablamos de no poder hablar y cómo eso nos enferma, no nos referimos a una gripe o un resfriado común. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de una afectación a nivel emocional, psicológico e incluso físico, que surge de la incapacidad de expresar nuestras verdaderas necesidades, sentimientos o pensamientos. Imaginen tener una gran verdad dentro de ustedes, algo que clama por salir, pero por alguna razón, las palabras se quedan atrapadas en la garganta. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué ocurre cuando ese torrente de emociones y pensamientos, esa esencia de nuestro ser, se ve obstruida? Según lo que Demet ha compartido, esta incapacidad para verbalizar lo que sentía o necesitaba la estaba consumiendo. Podríamos pensar que en el mundo de la fama, donde las palabras son su herramienta de trabajo, donde cada diálogo, cada entrevista, cada post en redes sociales es una forma de comunicación pública, esto sería aún más difícil de sobrellevar. Pero es precisamente en ese contexto donde las presiones son mayores. La necesidad de mantener una imagen, de cumplir expectativas, de evitar controversias que puedan afectar su carrera, o simplemente el miedo a ser malinterpretados, a que sus palabras sean sacadas de contexto y utilizadas en su contra, pueden crear una barrera infranqueable. Es como si una parte vital de nuestro ser estuviera silenciada, y esa supresión, a la larga, cobra factura de maneras insidiosas. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad de no poder hablar? Podemos imaginar una serie de síntomas, aunque no sean los típicos de un resfriado que nos manda a la cama con fiebre y tos. Quizás se trata de un malestar generalizado, una sensación de opresión en el pecho que dificulta la respiración profunda, de insomnio crónico que nos roba la energía y la claridad mental, de irritabilidad constante que nos pone a la defensiva ante el mundo. A nivel psicológico, esta represión puede derivar en ansiedad paralizante, depresión profunda, una autoestima minada que nos hace sentir que no valemos lo suficiente, o la terrible sensación de vivir una vida que no es la propia, una vida dictada por las circunstancias o por las expectativas ajenas. El cuerpo, como un sabio sistema de alarma, reacciona ante el desequilibrio interno. El estrés crónico que acompaña a la represión emocional, la constante batalla interna entre lo que se siente y lo que se muestra, pueden debilitar nuestro sistema inmunológico, hacernos más propensos a enfermedades físicas, o manifestarse en dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos que parecen no tener causa aparente, o una fatiga abrumadora que nada tiene que ver con el cansancio físico normal. Es el cuerpo hablando un idioma que las palabras no pueden expresar. La confesión de Demet nos invita a una introspección profunda sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde preferimos callar por miedo al conflicto, por conveniencia momentánea, o por no querer generar una incomodidad que parece mayor que nuestro propio malestar? A veces el silencio se convierte en nuestro aliado aparente, una forma de evitar el problema, pero en realidad, es una anestesia que nos va adormeciendo por dentro, que va apagando nuestras luces internas. Y cuando esa anestesia deja de hacer efecto, cuando las emociones reprimidas encuentran una grieta por donde filtrarse, el dolor de lo no expresado se vuelve insoportable, se manifiesta en forma de crisis, de agotamiento emocional, o de una sensación de vacío existencial. Es importante entender que la comunicación no se limita solo a las palabras habladas. También está la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, las acciones, las miradas que lo dicen todo. Pero cuando incluso esas formas de expresión se ven coartadas, o cuando el problema radica precisamente en no poder formular una demanda clara, en no poder articular un sentimiento complejo, en no poder pedir ayuda, la situación se agrava considerablemente.
Es una cadena de incomunicación que se cierra sobre uno mismo. Probablemente en el caso de Demet, esta lucha interna se intensificó en algún momento de su carrera, donde las exigencias de su profesión la obligaron a priorizar ciertas cosas sobre su bienestar personal. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo escrutinio. Cada palabra, cada gesto, cada decisión, puede ser analizado e interpretado de mil maneras por un público cada vez más exigente y a menudo implacable. Y si a eso le sumamos la presión de mantener una imagen pública impecable, una imagen que debe ser aspiracional y libre de imperfecciones, es fácil entender por qué se podría caer en la trampa del silencio autoimpuesto, la autovigilancia constante que limita la espontaneidad y la autenticidad. Pero, ¿qué nos enseña su confesión, más allá de la anécdota personal? Primero, que es humano no poder siempre con todo. Que la fortaleza no siempre reside en la resistencia inquebrantable, sino en la vulnerabilidad y la honestidad con uno mismo. Segundo, que la valentía no solo reside en alzar la voz para defender una causa o para expresar un desacuerdo, sino también en reconocer cuando necesitamos hacerlo y no podemos, en admitir nuestra propia fragilidad. Y tercero, y quizás lo más crucial, que buscar ayuda, ya sea a través de la terapia profesional, el apoyo incondicional de seres queridos, o simplemente permitiéndonos expresar nuestras emociones de forma segura y constructiva, es fundamental para nuestra salud integral, para nuestro bienestar a largo plazo. La frase "no poder hablar me enfermaba" resuena con una verdad universal que trasciende las froncones del estrellato. Todos hemos experimentado, en algún grado, la frustración y el malestar de no poder comunicar lo que realmente sentimos, lo que realmente necesitamos. Pensemos en una pareja donde uno de los miembros no expresa sus necesidades o sus frustraciones, y la relación se deteriora silenciosamente hasta que es demasiado tarde. Pensemos en un niño que no puede verbalizar su miedo o su incomodidad, y se vuelve retraído, ansioso, o desarrolla comportamientos disruptivos que confunden a los adultos. O pensemos en un empleado que no se atreve a pedir un aumento, a expresar una queja legítima sobre sus condiciones de trabajo, o a plantear una idea innovadora por miedo a ser despedido o ridiculizado, y se siente desmotivado, explotado, y se va apagando lentamente. En todos estos casos el silencio, la incapacidad de hablar, la represión de la voz interior, genera una dolencia interna, un malestar que va carcomiendo el alma. Lo fascinante de la declaración de Demet Özdemir es que proviene de alguien que aparentemente tiene una vida de ensueño, éxito profesional, fama, reconocimiento internacional, una carrera en ascenso. Esto nos demuestra de manera contundente que el dinero, la popularidad o el reconocimiento externo no nos inmunizan contra los problemas emocionales y psicológicos. De hecho, a veces pueden incluso magnificarlos, al añadir capas de presión y expectativa que hacen aún más difícil permitirse la vulnerabilidad. La imagen pública que se debe mantener puede convertirse en una jaula dorada. Si profundizamos un poco más en las posibles razones detrás de este silencio, podríamos especular sobre una infinidad de escenarios. Quizás se trataba de presiones de la industria cinematográfica, donde las exigencias de los productores o los directores pueden ser abrumadoras y limitar la libertad de expresión del actor. Quizás se trataba de relaciones personales complicadas, de dinámicas familiares o de pareja donde no se sentía segura para expresar sus verdaderos sentimientos. Quizás se trataba de una necesidad intrínseca de complacer a otros, de ser la persona que los demás esperaban que fuera, por encima de sus propias necesidades. O quizás simplemente era un miedo paralizante al rechazo, al juicio severo de un público que no siempre es comprensivo, o a las consecuencias negativas que una palabra equivocada podría acarrear para su carrera. Sea cual fuere la causa subyacente, el resultado era el mismo, un deterioro progresivo en su estado de salud, tanto mental como físico, una carga que se volvía insostenible. Esta confesión es, sin duda, un acto de gran valentía y generosidad. Al compartir su experiencia personal, Demet no solo se libera a sí misma de una carga emocional, sino que también abre un espacio invaluable de reflexión para millones de personas en todo el mundo. Nos anima a cuestionar nuestras propias estrategias de afrontamiento, nuestras formas de gestionar el estrés y las emociones. ¿Estamos utilizando el silencio como un mecanismo de defensa que en realidad nos está dañando, nos está enfermando? ¿Estamos priorizando la aprobación externa, el aplauso del público por encima de nuestra propia voz interior, de nuestras propias necesidades y sentimientos? Es crucial comprender que la salud mental es tan importante como la salud física, y que a menudo están intrínsecamente ligadas. Y la incapacidad de expresarnos, la represión de nuestras emociones y necesidades, es un signo de alerta que no debemos ignorar bajo ninguna circunstancia.
El cuerpo habla y cuando la voz no puede, cuando las palabras no fluyen, el cuerpo toma el relevo. Y no siempre de la manera más amable o más fácil de interpretar. Puede manifestarse en dolencias físicas, en malestares crónicos que desconciertan a los médicos, o en un agotamiento emocional que nos roba la alegría de vivir. Quizás para Demet el punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de que esa enfermedad estaba afectando seriamente su calidad de vida, su capacidad para disfrutar de los éxitos, para mantener relaciones sanas, para simplemente ser feliz. Cuando el malestar se volvió insoportable, cuando el coste del silencio superó cualquier beneficio aparente, tuvo que tomar una decisión: seguir silenciada y enfermar, o encontrar la manera de hablar, de expresar, de sanar. Y como bien sabemos, el primer paso para sanar cualquier herida, cualquier dolencia, es reconocer el problema y, en este caso, tener la valentía de compartirlo, de hacerlo visible. Esta historia nos trae a colación la importancia fundamental de la autenticidad en nuestras vidas. Vivir una vida auténtica implica ser fiel a uno mismo, a nuestros valores más profundos, a nuestros sentimientos genuinos. Y para ser auténticos necesitamos poder expresar quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos y qué necesitamos. El silencio prolongado, la constante negación de nuestra propia voz, puede llevarnos a un estado de desconexión profunda con nuestro verdadero yo, a sentirnos extraños en nuestra propia piel. Además, la presión social, especialmente en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del entretenimiento, puede ser abrumadora. Las redes sociales, con su constante flujo de opiniones, críticas, comparaciones y juicios, no ayudan en absoluto. Es fácil sentirse abrumado por todo este ruido externo, por la cacofonía de voces ajenas, y caer en la tentación de apagar la propia voz, de silenciarse, para evitar el conflicto o la incomodidad. Pero como bien nos demuestra Demet Özdemir, ese silencio, esa renuncia a nuestra propia voz, tiene un precio que a menudo pagamos con nuestra salud y nuestro bienestar. Para concluir, la confesión de Demet Özdemir sobre cómo no poder hablar me enfermaba, es una poderosa y conmovedora lección sobre la importancia vital de la expresión, de la comunicación honesta y de la salud emocional. Nos recuerda de manera clara y contundente que detrás de las sonrisas perfectas, de las carreras exitosas y de las vidas aparentemente perfectas que vemos en la pantalla, hay seres humanos con sus propias luchas internas, sus propias vulnerabilidades y sus propias batallas. Su valentía al compartir esta intimidad, al exponer una parte tan sensible de sí misma, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestros silencios, a analizar las razones por las que elegimos callar y a priorizar nuestra salud mental por encima de las expectativas externas. Es fundamental recordar, y este es un mensaje que queremos que se quede grabado, que hablar, expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones y nuestras alegrías, no es una debilidad, sino una fortaleza inmensa. Es un acto de autocompasión, de amor propio, y un paso esencial hacia una vida más plena y auténtica. Si alguna vez se han sentido en la situación de Demet, si sienten que el silencio los está enfermando, que les está robando la energía y la alegría de vivir, sepan que no están solos y que existen maneras de sanar. La búsqueda de ayuda profesional, el apoyo de personas de confianza, y el simple acto de permitirse expresar lo que llevan dentro, son herramientas poderosas para el bienestar. Y a ustedes, queridos espectadores, ¿qué les pareció esta confesión de Demet Özdemir? ¿Se han sentido identificados con la idea de que el silencio puede enfermar, que la represión emocional tiene un coste? Me encantaría leer sus reflexiones, sus experiencias personales y sus opiniones en los comentarios. Su opinión es muy valiosa para nosotros, nos ayuda a crecer y enriquece enormemente nuestra comunidad, creando un espacio seguro para compartir y aprender juntos. Si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho pensar, reflexionar o les ha conmovido de alguna manera, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad, a seguir buscando historias inspiradoras y a seguir generando conversaciones importantes. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más de corazón, a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así les avisaremos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas reflexiones. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todas aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de estas reflexiones sobre la salud emocional, la importancia de la expresión y la fortaleza de la vulnerabilidad. Porque estas conversaciones pueden ser de gran ayuda para muchas personas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su presencia y su participación son el motor que nos impulsa.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más conexiones humanas. Un abrazo grande y cuídense mucho.